eh, lamentablemente la situación de la universidad es muy grave, muy, muy grave, porque no hay forma de mejorar, pues, no hay manera. Fíjense, vamos a plantear esta situación. De todas maneras, yo a ustedes les había mandado una tarea para que pudieran calcular algunas cantidades que por una cuestión de tiempo no hice la clase anterior y más aún por la conectividad que ha estado fallando en estos días gracias a los planes de esta estatización de parte del régimen de Maduro. Eh, Vamos a tener este problema de 4 condensadores. Y vamos a calcular la capacitancia equivalente, la carga total y ver cómo se calcularía la carga que cada condensador almacena. Lo que les va a quedar a ustedes de tarea es determinar la energía que almacena cada condensador. Es claro que esa parte es más sencilla porque eso es simplemente una ecuación. En cambio, las otras implican hacer despejes, sumatorias de fracciones, calcular los inversos dependiendo del caso y todo eso por el estilo. ¿Ok? Hay que recordar que en el caso de las sumatorias, bueno, en el caso de un condensador en serie, la capacitancia equivalente corresponde a los recíprocos de cada una de ellas, la suma. ¿Ok? En cambio, cuando estás trabajando con un sistema que está en paralelo, como demostré la vez anterior, la ecuación, repito, no fórmula, la ecuación es esta. Esa ecuación la demostré la vez anterior. ¿Ok? De todas maneras, en los libros básicos de física se puede verificar lo que estoy colocando ahorita. Ahora bien, observen que lo que tenemos allí es un arreglo serie paralelo. Tiene una parte en serie, otra parte en paralelo, o podrías tener un arreglo que tú no sabes directamente si es serie paralelo, que es lo que yo definí la otra vez con, bueno, esto es un circuito mixto, pero lo que yo mostré la otra vez es más probable que sea útil resolverlo a partir de, de los circuitos en delta y estrella. ¿Ok? Entonces, debemos reconocer que estos 3 condensadores que están acá están en paralelo, es decir, necesito calcular un equivalente teniendo presente que estos 3 están en paralelo y sumar esa resultante o capacitancia equivalente a C1. Pero hay que reconocer que C1 y el equivalente de estos 3 están en serie. Por tanto, allí debo usar simultáneamente ecuaciones serie y paralelo. Claro, el primer cálculo lo haces trabajando en paralelo y después el otro en serie. Para un circuito así, es evidente que lo primero que hay que determinar es el arreglo en paralelo. O sea, cuando ustedes vean un circuito con esa característica y observen que allí hay un arreglo en paralelo, primero trabajen con el paralelo, obtienen una capacitancia equivalente y después, ya que estoy arreglando, estoy acercando la computadora. Eh, Trabajen después con el arreglo en serie. ¿Ok?
Entonces, lo que yo quiero hacer es esto. Fíjense que aquí tengo C1 y acá tendría, yo lo puedo colocar donde sea. Lo que tengo que indicar es que ese arreglo está en esos dos condensados. Este arreglo que está aquí, que es la equivalente, lo puedo llamar C'. Ese C' es el equivalente del arreglo en paralelo de los condensadores SO2, C3 y C4. ¿Ok? No voy a colocar datos todavía. Simplemente voy a dejar específico C1, C2, C3 y C4, porque o sea, una mala maña que tienen los estudiantes es resolver los problemas sustituyendo los datos de una vez, y eso no es lo recomendable. ¿Sí? Como tenemos un arreglo en paralelo, C' es simplemente la suma de estos tres. Entonces sería C2, C3 y C4. ¿Ok? Y como ustedes pueden observar, estos dos que están aquí, están en serie. Entonces aquí la capacitancia total, bueno, aquí en principio lo que puedo hacer es apagar la fuente. ¿Por qué apagaría la fuente? Porque la fuente no la necesito a la hora del cálculo de los condensadores equivalentes. La fuente puede estar apagada. La fuente estaría encendida solamente para determinar la carga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú conectas la fuente a los condensadores, en esos condensadores se distribuye una diferencia de potencial, pues, que va a estar en función del valor nominal de cada condensador. Y a partir de allí tú vas a encontrar un valor asociado a la carga que almacena cada condensador. Pero como estamos calculando la capacitancia equivalente, la fuente puede estar apagada. ¿Okay? Y fíjense que la capacitancia no depende del voltaje, pues. La capacitancia equivalente, ojo. Entonces, aquí queda entonces C equivalente o C total. Vamos a ponerle C equivalente mejor. Es igual a 1 entre C1 más 1 entre C'. ¿Sí? Entonces, ese 1 entre C' lo voy a escribir así. 1 entre C1 más, recordemos que aquí iba C2 más C3 más C4 porque estamos sumando, mejor dicho, este era el arreglo en paralelo, ¿verdad? Y coloco esto, mínimo con un múltiplo. Recordemos que este es el mínimo con un múltiplo. El mínimo con un múltiplo en este caso serían los factores comunes y no comunes en su mayor exponente. En este caso, como la suma de C2 más C3 y C4 te da un valor que es no común con C1, bueno, es la multiplicación de los dos. Pues. Eso es claro y eso se sabe. Pues. Fíjense que aquí aplicamos la suma de las fracciones, los términos estarían cruzados y la capacitancia equivalente de ese circuito sería esto así. Tenga mucho cuidado porque la otra vez comenté
que esto es C4. El estudiante cuando trabaja con inversa de fracciones, coloca un extraño -1 delante de la fracción. Ese -1 no existe. ¿Ok? Recordemos que el -1 está asociado es con el exponente de la base que está en ese momento actuando. Pero como lo que estoy haciendo es simplemente invertir números, es decir, intercambiar denominador con numerador, digámoslo vulgarmente, estaríamos haciendo como una especie de doble C. Entonces, tengan mucho cuidado porque ese signo menos que inventan para acá no existe. Entonces acá tengo la respuesta de esa parte del problema. Ahora, ¿cómo sé que está bien? Bueno, fíjense que arriba la suma de C2 más C3 más C4 te da una capacitancia equivalente. Bueno, sería sí, equivalente a ese arreglo en paralelo, pero eso da un valor en faradio. Lo está multiplicando por C1, eso te va a dar en faradio, faradio al cuadrado, microfaradio, milifaradio, picofaradio, lo que sea. Si lo divides entre la suma de los 4 condensadores, que está en unidades de faradio, entonces faradio al cuadrado de 3 faradios te da faradio. Por tanto, esa operación que acabamos de hacer ahorita, que es invertir, es correcta, pues. ¿Cómo calculo la carga? La carga entonces, bueno, la carga simplemente la calculo de la siguiente forma. La Q total vendría siendo la capacitancia equivalente, que en este caso era la total, multiplicado por la fuente de poder. Esa fuente de poder bueno, habíamos visto antes que se fuera el internet. De hecho, me está arrojando todavía el mensaje de internet inestable. Que la carga total era simplemente multiplicar la diferencia de potencial por la capacitancia obtenida anteriormente. Entonces esto es C1 entre la suma, ¿verdad? Y eso lo vamos a multiplicar por la diferencia de potencial. ¿Ok? En este caso ya tenemos entonces la diferencia de potencial. Perfecto. Entonces tenemos Q total y también como vimos, como apreciamos, también tenemos la capacitancia equivalente de ese circuito de 4 condensadores. ¿Qué otras relaciones podemos nosotros calcular allí? Bueno, la carga que almacena cada condensador. Eso es algo muy interesante. ¿Cuánto almacena cada condensador? El voltaje de cada condensador, ¿cierto? Y la energía que almacena cada condensador. ¿Ok? Vamos a calcular. Vamos a calcular el voltaje de cada condensador. Eso sí va a ser bastante interesante. ¿Ok? Fíjense. Este arreglo que yo tengo acá, el último que hicimos, no el que estaba al principio,
Este es muy interesante porque para yo calcular el voltaje de cada condensador, necesito partir del último arreglo que hice. ¿Por qué? Porque en ese arreglo yo puedo plantear la siguiente situación. Quiero que me presten atención acá porque esto es la parte importante del problema. Si ustedes se dan cuenta, C1 y B están en serie. Por tanto, la carga que, y bueno, y C' también, la carga que almacena este condensador es la misma carga que almacena el arreglo, pero no los C2, C3 y C4. ¿Ok? La carga que almacena, repito, el condensador 1 es la misma carga que almacena C'. Pero la carga que almacena C', recordemos que C' es la suma de C2, C3 y C4 porque están en paralelo. La carga C' se debe distribuir entre los tres condensadores para encontrar la carga total. Y esta es la parte concha de mango del problema. La carga Q1 es la de C1, perfecto, que es la carga total. Pero la carga total se va a distribuir entre los tres condensadores en el arreglo en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que Q2, Q3 y Q4 no son iguales a Q1. ¿Ok? El arreglo que está en paralelo, que es el de C', sí tiene algo que no tiene C1 y C'. Los tres condensadores que están en C' están en paralelo. Eso quiere decir que si nosotros determinamos este voltaje va a ser el mismo para el condensador 1, el condensador 2 y el condensador 3. Pero el voltaje que tienes aquí más este que está acá te debe dar el de la fuente, porque recordemos, como lo hice la otra vez, es un circuito que obedece a las leyes de Kirchhoff. Entonces, en este caso, las sumas de la caída de tensión en un circuito cerrado deben ser cero. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Fíjense. Vamos a calcular el voltaje en el condensador 1 y el voltaje del condensador C'. Entonces, el voltaje del condensador 1 es Q1 entre C1, ¿cierto? Pero recordemos que Q1 es Q total, porque está en serie. Y la Q total es esta, ¿sí o no? Entonces recordemos aquí que simplemente lo que tengo que hacer, bueno, como el voltaje 1 es Q1 entre C1, simplemente agarro la carga total y lo divido entre C1 y ya está. Entonces el voltaje del primer condensador sencillamente es todo esto sin C1. Entonces nos daría C2, C3, C4, que multiplica a la suma. C1 más C2 más C3 más C4. Y dense cuenta de un detalle. B1 no puede ser mayor que B sub 0. Si yo estoy sacando mi cuenta y observo que el voltaje en el condensador 1 es mayor que el de la fuente, significa que hice un mal cálculo allí. Saqué mal la cuenta, pues. ¿Cómo sé yo que el voltaje 1 es menor que el voltaje de la fuente? Porque C2 más C3 más C4, en cuanto al número, el resultante es menor que la suma de los cuatro condensadores, que es lo que aparece abajo. Ustedes pueden pensar y decirme lo siguiente: profesor, pero C2 más C3 más C4
no está presente abajo en el denominador. Sí. ¿Se pueden simplificar? No. No se pueden simplificar porque resulta que C2 más C3 más C4 abajo tiene más C1. Y C1 no es común a C2, C3 y C4, como está planteado. Por tanto, yo no puedo simplificar el numerador con el denominador para que me quede 1 entre C1. Eso no es posible. Ojo. Si hacen eso, está malo. Porque las unidades de voltaje no les va a dar en ese caso. ¿Okay? ¿Cómo calculamos ahora el voltaje C'? Bueno, C' simplemente es B' es Q' entre C'. ¿Ok? B', entonces en este caso sería Q' entre C'. Q' es la carga total porque eso sí está en serie. Lo que no es igual es cuando vayas a utilizar esa información para los tres condensadores que están en ese arreglo en paralelo. Ahí sí la carga es distinta, ojo. Pero como estamos trabajando acá, ese arreglo, como si fuera un solo condensador, ahí sí puedo decir que están en serie. Pero cuando quiera retomar la condición original, no, eso es falso. Moja con eso. Entonces, Q' habíamos dicho que era esto, ¿verdad? Déjeme colocar acá porque C1, C1 no, C2, ¿verdad? Entre, aquí falta B sub 0, ¿verdad? Y en el caso de los condensadores en el C', el C' era, el C' era esto, ¿verdad? Ya va, Q', déjenme ver algo acá, C', C' me dio, ok, sí, C' me ha dado era esto, C2, sí, porque estaba viendo, sí, era la suma. Estoy viendo aquí, ya va. CQ' era, ok, esta era, ya va, era C por B, C' me dio C1, ok, esto que está acá, esto es Q', ¿cierto? Entre Q, bueno, me está dando esto. Fíjense que está dando. Si yo aplico doble C, por eso hay que tener mucho cuidado aquí con las cuentas. Si yo aplico doble C, este por este y este por este, ¿verdad? Sí, estaba revisando las unidades. Entonces, B', fíjense un detalle muy interesante respecto a este problema. B1 dependía de C2, C3 y C4 en el numerador, ¿cierto? Aquí va a pasar lo contrario. B' no va a depender de C2, C3 y C4 en el numerador, pero sí en el denominador, pero no en el numerador. ¿Por qué? Porque este término que está acá, este, se va con este. Y está quedando lo siguiente. C1 entre C1 más C2 más C3 más C4
y todo eso está multiplicado por B sub 0. Dense cuenta que va a pasar lo mismo que en el anterior. Este no lo puedo simplificar con este, a pesar de que están tanto arriba como abajo. Para simplificar, recordemos que tiene que ser factor común. Es decir, el número esté multiplicando al término que esté arriba en el numerador y que esté abajo presente en el denominador también en forma de una multiplicación. Y eso no ocurre aquí, pues. Esto es B'. Ahora, B', como ahora sí voy a trabajar en el arreglo en paralelo, B' es igual a ¿quién? A B2 igual a B3 igual a B4. ¿Por qué? Porque C', B' y Q' corresponden al arreglo en paralelo. Y nosotros habíamos comentado que en paralelo el voltaje es el mismo, la diferencia potencial. Sin embargo, las cargas son diferentes. Ahora, ¿qué puedes concluir de acá? Ah, bueno, que Q total, que es igual a Q', pero en este caso Q' la he puesto con minúscula, es igual a ¿quién? Q' es Q2 más Q3 más Q4. Es decir, tú lo que puedes concluir de acá es que, ok, bueno, ya yo puedo calcular cuánto vale Q2, Q3 y Q4, porque ya yo conozco cuánto vale B2, B3 y B4, ¿sí? B2, B3 y B4, como lo estoy señalando allí, es B'. Y deben tener presente lo siguiente, que B' más B1 debe ser igual al voltaje de la fuente. Observen que B1 había dado C2, C3, C4, sumando los tres entre la suma de los cuatro, ¿verdad? Y aquí me da C1 entre la suma de los cuatro condensadores. Si yo sumo B1 más B', me va a quedar lo siguiente. C1 más C2 más C3 más C4 entre C1 más C2 más C3 más C4. Como el denominador y el numerador son iguales, entonces se simplifican y te queda 1 multiplicando a ¿quién? A B sub 0. Por tanto, B' más B1 debe ser igual a ¿quién? Al voltaje de la fuente. Entonces, este cálculo sí está bien hecho y el que le mostré anteriormente también. Me quedan 10 minutos. Vamos a calcular esos voltajes, ¿ok? Entonces, ¿cómo calculas el voltaje? Ok, hay que recordar que está, el voltaje 2, recordemos que era Q2 entre C2. Por tanto, la carga 2 es simplemente C2 por B2. C2 aquí va C1 vemos que esto era la capacitancia, esta era la suma de la capacitancia C1 y aquí iba B sub 0, ¿verdad? No, B sub 0 no, iba el voltaje 2 iba a B sub 0. Iba a B sub 0, ¿verdad? Ok, entonces aquí tengo, fíjense que tengo C1 entre C1 más C2 más C3 más C4. Eso era el cociente que nos dio antes.
Al multiplicarlo por V sub 0 me está dando precisamente el voltaje equivalente, ¿sí? El voltaje B'. Y al multiplicarlo por C2 me está dando exactamente el voltaje 2. El voltaje 3 es igual. Entonces Q3, simplemente lo que tengo que hacer es cambiar C2 por C3 por C2. Y voy a observar que C1 por C3 por V sub 0 entre la suma me da precisamente la carga que almacena el condensador 3 y de igual manera puedo hacer esto. Entonces aquí ya hasta los momentos hemos calculado la carga al condensador. Esto es la carga, ojo. Hemos calculado la carga del condensador 2, la carga del condensador 3, la carga del condensador 4. Ya sabemos ya sabemos que tenemos tenemos la carga de ya va, tenemos la carga del condensador 2, la carga del condensador 3, la carga del condensador 4, la carga del condensador 1, que dijimos que era la carga, la C total. Y bueno, listo, eso, ¿ok? Dense cuenta que si nosotros sumamos los C2, Q2, Q3 y Q4, debería darnos la carga total del problema. Observen que ahí tenemos como factor común C1. Entonces, vean que la carga total, que en este caso sería Q2, Q3 y Q4, nos da lo siguiente. C1 es factor común. Nos queda entonces C2, C3 y C4. Otro factor común que tenemos allí es precisamente B sub 0, ¿verdad? Esto iría por B sub 0, por B sub 0. Entre la suma de los cuatro condensadores. Entonces sería C1 más C2 más C3 más C4. Entonces pudimos verificar que la suma de los tres condensadores que están en paralelo es igual a la carga que almacena el primer, los tres condensadores que están en paralelo, es igual a la carga total del circuito, que en este caso coincide con la carga total del condensador 1. Primer caso. Calculamos también, o mejor dicho, primera situación. Calculamos la capacitancia equivalente del circuito, la total. Calculamos la carga total y también calculamos el voltaje del primer condensador y el voltaje del arreglo en paralelo del condensador 2, condensador 3 y condensador 4. Lo que les dejo a ustedes de tarea, fíjense que los datos son sencillos, es que determinen la energía del condensador. Recordemos que la energía del condensador
era con esta ecuación. Esta ecuación que ustedes tienen acá sale de hacer la integración de la energía. De la energía a, bueno, de la energía no, bueno, de la fuerza y el desplazamiento de un condensador. ¿Sí? Porque para calcular energía necesita fuerza por desplazamiento. En este caso, el desplazamiento del condensador sería como que mover una placa en dirección de la primera y hacer como una especie de trabajo virtual. Con ese trabajo virtual tú puedes determinar el trabajo pues, necesario para mover una placa de un sitio a otro. Y ese caso, lo que ustedes tienen allí de energía, si ustedes se dan cuenta por la forma que tiene y teniendo presente que el condensador almacena energía, almacena carga y por ende almacena energía, entonces la energía que almacena un condensador es una energía potencial. Recordemos que la energía potencial es aquella energía que depende exactamente de la ubicación en el espacio. Por ejemplo, MGH es la energía potencial que almacena un cuerpo que está elevado a una cierta altura. En cambio, la energía cinética está asociada con rapideces, velocidades, cuando el objeto está en movimiento. En cambio, la energía potencial significa una energía almacenada de alguna manera que puede ser utilizada para algún fin. Bueno, si tuviese que hacer una analogía entre la forma en la que un condensador almacena energía, si es energía cinética o energía potencial, entonces la respuesta sería que la energía almacenada por un condensador es del tipo potencial. ¿Ok? Bueno, muchachos, se terminó la primera sesión. En la siguiente sesión, en la dentro de un rato, como dentro de 5 o 10 minutos, vamos a continuar la clase. ¿Ok? Entonces, nos vemos en 10 minutos.